el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para todos los senadores y representantes compañeros que a esta hora nos reunimos a discutir este importante proyecto. Me correspondió de parte de mis compañeros de la Cámara rendir esta ponencia sobre el proyecto que está en discusión y el cual pues me dispongo a exponer para la consideración de todos los honorables senadores y los honorables representantes. Como bien lo leía el secretario de la Comisión Primera del Senado, la honorable Comisión Primera del Senado, pues concluyo mi informe de la ponencia pidiendo el archivo de la misma y sustento mi petición en las siguientes circunstancias. En primer lugar, vale la pena contextualizar por qué estamos acá. El presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, se comprometió en reiteradas oportunidades a la refrendación popular de los acuerdos por parte de todos los colombianos. Que es un proyecto que pretende reglamentar un plebiscito especial, podríamos decirlo, para la refrendación, pues realmente no cumple con las expectativas y los compromisos del presidente de la República y el Gobierno Nacional para la refrendación, siendo esto el mecanismo no idóneo para este fin. Por lo tanto, se constituye nuevamente en una falta a la palabra, en un engaño a los colombianos. No sin mencionar adicionalmente que las FARC no aprueban dentro de la negociación este mecanismo como el mecanismo adecuado para la refrendación. Nuevamente esto genera el interrogante de la posible falta de articulación y de acuerdos en la mesa de negociación y también probablemente que no se estén tomando las medidas adecuadas para la refrendación. En primer lugar, frente al artículo primero del proyecto que utiliza la expresión disposiciones, indica que el presidente someterá a consideración del pueblo y utiliza esta expresión para decir que se aprobará a través de plebiscito por la paz y que tendrá un carácter imperativo y vinculante frente a las normas del ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, en la ponencia que presenta el honorable senador ya cambia la palabra disposiciones por decisiones, al final del mismo artículo se contradice, pues más adelante lo veremos, y cuando lleguemos al momento de discutir las disposiciones nuevamente habla del carácter vinculante y además de la necesidad de que el plebiscito de alguna forma legitime reformas constitucionales y legales que no deben ser legitimadas o que no deben ser refrendadas mediante el plebiscito, que como lo mencioné inicialmente, pues no es el mecanismo ideal para este tipo de refrendación que hace alusión el senador Benedetti en su ponencia, y que aunque cambia disposiciones por decisiones, sin embargo sigue siendo inconstitucional. La Corte Constitucional ha dicho en diversos pronunciamientos y ha manifestado que esta expresión disposiciones solo puede ser empleada en el mecanismo para reformar la Constitución, el cual, como ustedes bien lo saben, y no me detendré en este aspecto, es el referendo. Y a pesar de que usted cambia la expresión disposición por decisión, al final nuevamente habla del carácter vinculante y de la reforma constitucional y del aval popular a través del plebiscito, que, como lo mencionaba, constitucionalmente no está hecho para tomar este tipo de decisiones. El plebiscito, como ustedes bien lo saben, está hecho para tomar o para que el pueblo avale decisiones políticas del Ejecutivo y, por supuesto, en este caso, el presidente de la República. Es decir, que el plebiscito debe versar sobre decisiones políticas
pero lamentablemente lo que pretende el gobierno con este plebiscito es que se aprueben normas jurídicas, lo que hace, por supuesto, surgir un inconveniente porque estas normas derogarían normas vigentes y nuevamente pues, el plebiscito no es el mecanismo adecuado para derogar normas ni para mucho menos modificar la Constitución, que como ya lo mencioné solamente lo puede hacer el referendo. Igualmente, si el gobierno pretende aprobar normas jurídicas vía plebiscito, pues generaría la duda de quién debe realizar, por supuesto, el control de constitucionalidad sobre estas normas, y si solamente se revisarían los vicios de fondo o los vicios de fondo y forma. En segundo lugar, la expresión carácter imperativo, que ya lo había mencionado, vinculante frente a las normas del ordenamiento jurídico, pues también genera un problema que nos impide aprobar, pues generaría eventualmente la inconstitucionalidad del mismo. Dice el artículo 4 que consagrar que las disposiciones aprobadas a través del plebiscito por la paz tendrán un carácter interpretativo y vinculante frente a las normas del ordenamiento jurídico. Nuevamente carece completamente de validez debido a que esto no puede ser un parámetro de control y no puede superponerse a normas constitucionales debido a que el criterio que valida las demás normas del ordenamiento jurídico en la Constitución, pues son las disposiciones constitucionales en sí mismas. Nuevamente, esta expresión dentro del plebiscito pues genera dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno frente al plebiscito y nuevamente las confunde con las normas que rigen el referendo, poniendo en duda, por supuesto, la legitimidad del proyecto que aquí estamos discutiendo. Adicionalmente, el aparte que habla o que contempla para un pronunciamiento negativo del Congreso. Consagrar que para el pronunciamiento negativo del Congreso se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la respectiva Cámara, pues es una disposición abiertamente inconstitucional, debido a que es contraria a lo establecido en el artículo 146 de la Constitución, senador Benedetti, que dispone que para el pronunciamiento negativo se requiere la mayoría simple. Para este proyecto de ley estatutaria, pues no puede crear este tipo de excepciones, ya que el constituyente no da lugar a interpretación. La ley, la Constitución es clara, debe aprobarse con la mayoría simple del Congreso y la mayoría absoluta. Es una disposición abiertamente inconstitucional, ya que, como lo mencionaba, pues no se permite interpretación alguna. Luego, la siguiente expresión que harían inconstitucional, inconveniente este proyecto es la expresión: todos los ciudadanos que conforman el censo electoral deberán participar del plebiscito por la paz. No se puede considerar, senador Benedetti, este tipo de disposiciones debido a que nuevamente aquí hay una inconstitucionalidad, porque el voto a la luz de la normatividad vigente es un derecho, también es un deber. Y aquí hay que hacer una claridad, porque el Centro Democrático propuso en la reforma al equilibrio de poderes, y ustedes recordarán, el voto obligatorio como una medida provisional para salvaguardar la democracia en el país. Lamentablemente la corrupción, la politiquería, la mermelada y la compra de votos se tomaron las elecciones, y a pesar de que el voto obligatorio no es una medida ideal, no es la medida ideal, el voto no debe ser obligatorio desde el punto de vista teórico. En Colombia podría representar una medida provisional para salvar la democracia y para salvarla de la politiquería y de la corrupción. Miembros de la Unidad Nacional o la Unidad Nacional, las diferentes bancadas se opusieron al voto obligatorio por considerar esta misma disposición como inconveniente. Por supuesto, el voto debe ser voluntario y además
debe ser consciente. Pero en este acto legislativo sí les parece bien, en este acto legislativo no, perdón, en este proyecto de ley estatutaria, sí les parece conveniente el voto obligatorio simplemente para lograr unas mayorías en las urnas que supongo yo tendrán miedo de no alcanzar en una posible refrendación, que como ya estamos discutiendo, pues no es una refrendación sino un plebiscito que intenta hacer las veces del referendo y que nuevamente se constituye en un engaño para el país. El senador Benedetti, entiendo, ahí también hace una modificación en su ponencia, ya no habla del voto obligatorio, sin embargo, aquí usted pone otra disposición y cambia el voto obligatorio y lo que hace es disminuir el umbral de la norma del plebiscito, que hoy en día está en el 50% de la participación, y ganará la decisión que saque la mitad más uno de ese 50% del censo electoral que vote, y el senador Benedetti lo que hace es, cambia el voto obligatorio, pero reduce la proporción de votación simplemente a que el 13% de la votación o superior vote porque sí en el plebiscito, nuevamente poniéndole una trampa a la democracia y pretendiendo que una minoría de colombianos pues termine tomando una decisión tan importante y trascendental como sería la de legitimar la negociación que se haga en La Habana y los acuerdos a los que allí se diga. Lo otro que es inconveniente y que también está el proyecto es el número de días en el que se desarrollaría la votación. Imagínense ustedes todos los problemas que tenemos, y todos nosotros hemos sido, digámoslo de alguna forma, víctimas de un proceso electoral de un solo día. Imagínense ahora ustedes un tema de 3 días, donde no hay la infraestructura, la capacidad técnica de personal, etcétera, para hacer una votación de varios días y además un escrutinio posterior que generaría, por supuesto, todas las dudas pertinentes y que harían que esto también pues fuera inconveniente para el proyecto. Pero además yo quiero hacer un análisis adicional, y ya que está tan de moda el tema del contexto, yo sí quisiera preguntarle a los ponentes si esto, que es una interpretación mía y que en mi criterio tiene toda la lógica, tiene fundamento o no en lo que están presentando. Y es que cuando se revisa en contexto lo que se ha presentado en el acto legislativo y en este proyecto de ley estatutaria que miraría el tema del plebiscito, lo que quieren es, a través del acto legislativo, generar un congresito que desconoce el Congreso de la República, que es abiertamente inconstitucional y que sustituye que ha sido nombrado por los colombianos, y aquí están todos y cada uno de los colombianos representados en todos y cada uno de nosotros, por un grupo adicional que ya entiendo que en el acto legislativo lograron quitar que pudieran presentarse o que pudiesen presentarse en este congresito personas que no tuviesen la elección popular, que no tuviesen la investidura que tenemos nosotros como congresistas, para hacer un congresito que hará unas reformas constitucionales, y que vemos, de acuerdo a esto, que mediante plebiscito, que es abiertamente inconstitucional, quieren legitimar reformas constitucionales que deberían ser refrendadas mediante referendo, que es el mecanismo constitucional que permitiría revisar no solamente las normas constitucionales, sino otros tipos de normas, presentándose aquí una trampa para el país. Pero ahí no termina la trampa. No solamente nos van a hacer... un segundito. Les pedimos a los asistentes, especialmente a los señores asesores, a hacer silencio. Hay mucho ruido, escuchemos al ponente, y quiero informarle al senador Jaime Amín que la presente sesión se está transmitiendo en directo, tanto por el canal institucional como por el canal del Congreso. Entonces, por favor, solicitamos silencio, de lo contrario nos veremos obligados a desalojar el recinto. Honorable representante Santiago Valencia, ¿puede usted continuar sustentando? Muchas gracias, presidente. Entonces, como les venía diciendo, si ya no pueden participar
personas que no tengan la investidura que tenemos los congresistas en el Congreso, ¿por qué insistir con el congresito? ¿Cuál es el problema a que las comisiones primeras, que hoy estamos aquí reunidas, podamos discutir lo que se acuerde en La Habana y lo que se ponga una reforma constitucional? ¿Y cuál es el miedo a que la ciudadanía mediante referendo no pueda avalar o no esos acuerdos a los que se llegue? Pero además hay un tema adicional, porque en ese acto legislativo también se le otorgan superpoderes al presidente de la República al mejor estilo de Venezuela, leyes habilitantes. Y entonces, imagínense los problemas que tenemos hoy en día, porque le dimos una ley habilitante al presidente de la República con el que modificó los decretos de la incorporación de la policía, y vemos lo que ha pasado, y hoy nos rasgamos las vestiduras en el Congreso diciendo que es que nosotros les dimos superpoderes y que mediante decreto ellos prácticamente desordenaron y generaron un caos en la policía. Imagínense lo que podría pasar si el Congreso de la República le otorga superpoderes al presidente para que mediante decreto ley tome las decisiones que considere para la implementación de los acuerdos. Esa es responsabilidad y obligación de este Congreso, y el pueblo colombiano tiene el derecho de refrendar esos acuerdos por encima incluso de lo que diga este Congreso, porque es el constituyente primario el que tiene el derecho constitucional para tomar las decisiones que más afecten su vida. Pero además, entonces yo no sé si nos quieran meter otra trampa por ese lado, y entonces lo que quieran es que como le vamos a dar poderes al presidente y mediante decretos ley, entonces él va a modificar las leyes que a bien le parezcan para poder modificar las leyes, para aplicar uno de los acuerdos que se firmen en La Habana, que además nos van a meter el gol y nos lo van a poner a legitimar por plebiscito. Porque ya van a decir que entonces, como es decisión del presidente de la República, no es el referendo el adecuado, y que como es una decisión del Ejecutivo, así sea por poderes del Congreso de la República, entonces nos hagan aprobar o improbar mediante plebiscito un tema que le concierne a todos y cada uno de los colombianos. El presidente de la República lo dijo y me parece supremamente grave. Dijo que cómo iban a someter a decisión de los colombianos, por ejemplo, si la guerrilla de las FARC debía ir a la cárcel o no, si iban a votar que no. Pues es que ese es el sentido, esa es la razón de ser del referendo, que los colombianos podamos decidir punto a punto si lo que se decidió en La Habana corresponde a lo que es la voluntad y el deseo del pueblo colombiano. ¿Cuál es el miedo a que los colombianos en un referendo o en una Asamblea Nacional Constituyente, que lo hemos dicho, reservada y restringida únicamente a aprobar o improbar lo que se ha acordado en La Habana, sea el mecanismo adecuado? ¿Por qué con una escueta y simple pregunta de ¿quiere usted o no la paz nos quieren hacernos tragar cualquier cantidad de sapos de todos los colores que vienen desde La Habana? ¿Por qué no nos permiten votar uno a uno los acuerdos que están hoy sobre la mesa de La Habana? Está nuevamente, y que lo sepa todo el país, este plebiscito es una nueva trampa para llevarnos con los ojos cerrados o como caballo cochero, como dicen por ahí, a aprobar, y me disculpan la expresión, lo que al presidente y a la guerrilla se les venga en gana. Y eso es un tema que no podemos permitir. Ustedes, señores congresistas, senadores de la República, representantes a la Cámara, tienen la obligación de representar a las personas que votaron por usted, por cada uno de ustedes, por cada una de esas personas que depositaron su voto de confianza. Y hoy es el día en que los colombianos tienen el derecho de participar de manera directa en la refrendación de esos acuerdos. No más conejos, no más trampas al país. Los invito a que votemos negativamente este proyecto de plebiscito. Muchas gracias, presidente.